Bueno, en las últimas horas de 2014 voy a aprovechar que Raúl de la Torre está con nosotros para hacer el balance, el obligado. Cuando uno escucha algunas frases, Raúl, como que, bueno, que la inflación, que todavía sigue siendo alta, que las reservas internacionales en realidad es por acuerdos internacionales, ¿nos olvidamos que hay una crisis mundial y que Argentina está inmersa en este mundo? Sí, tal cual. Parecería que es así, Lourdes, que se olvida un poco el contexto y no se tienen en cuenta tampoco algunos datos de esta realidad económica, que en muchos casos pueden haber cuestiones contradictorias y pueden dar lugar a enfoques diferentes, pero hay datos que realmente muestran que lo que en un momento era un problema, por ahí en otro momento empieza a ser una solución. A ver, si hablamos del balance del año 2014, tenemos que, hablando en términos económicos, es un año que arrancó muy complicado. Teníamos una crisis y un problema de inestabilidad sobre el fin del año 2013, que ya había arrancado con una gran presión para que hubiera devaluación, un aumento de precios que en el último trimestre del año 2013 ya se empezó a sentir y que derivó en que enero el gobierno tuviera que ceder a una devaluación que hasta ahí se negaba a dar, cuando se llevó el dólar a 8 pesos. A partir de ahí se logró cierta estabilidad por un tiempo, pero nuevamente volvieron las presiones a mitad de año. Y fue un año donde este tema de la inestabilidad y la falta de previsiones sobre cómo iba a ser el resto de 2014 y sobre todo un 2015, que es un año electoral, que muchos pensaban, bueno, ya el gobierno se va, no va a tener todos los resortes en sus manos. Políticamente, inclusive se pensaba que el gobierno va a estar corrido a un costado porque toda la expectativa va a estar puesta en los candidatos que van a ganar el centro de la escena. Pareciera ser que estamos viviendo un fin de año bastante diferente a esos pronósticos. Vos hablabas de las estadísticas oficiales que se conocieron en los últimos días, del INDEC. A ver, algunas de las cosas que son interesantes de rescatar. Dio estadísticas de actividad económica del tercer trimestre, donde todavía estamos viendo una caída del 0,8% con respecto al año pasado. Es decir, una actividad económica que hasta ahí no levantaba, estaba prácticamente estancada en los mismos niveles del fin del año pasado. Ahora, si vemos los datos de octubre, ya hay un repunte importante de casi un 1% de octubre respecto de septiembre. Quiere decir que ahí es como que la curva tocó el piso y empieza a subir. Y esto... de octubre respecto a septiembre. Exactamente, de un mes al otro, pero justamente septiembre es el último mes de un ciclo de caída o de freno, de estancamiento de la economía. Este es un dato solo, podría decir, bueno, a ver qué pasa con el resto. Si vemos qué pasa con construcción, también hay una recuperación importante a partir de octubre en el tema de construcción. Ahí tenemos datos de octubre y noviembre y los dos meses fueron mucho mejor que los meses anteriores. Construcción es un sector interesante para analizar porque la construcción se mueve mucho con expectativas. Decisiones de construcción, decisiones de obras, muchas veces, si hay incertidumbre, si hay temor a devaluación... Mejor no, claro, mejor no construir, y cedemos a todo, lo hago más adelante, espero a ver qué pasa. Y también hay decisiones de consumo en este sentido que si hay preocupación, si pienso que la inflación el día de mañana me va a comer la mitad del sueldo y estoy pensando en comprar una heladera, por ahí no la compro, me quedo con la heladera vieja y me guardo un dinero de ahorro de reserva. Esto pasa mucho en la economía. Sobre el consumo, Raúl, sobre ese tema, anoche yo escuchaba también muchos análisis y algunos economistas decían, bueno, pero ahora solamente se puede comprar en cuotas, por ejemplo, ¿no? Como si fuese una mala medida dar un plan... Claro, llama mucho la atención, pero... si uno se compromete a hacer 12 cuotas sin interés, digo, la perspectiva que se tiene es que por lo menos va a estar igual, no peor. A ver, si alguien tiene la expectativa de que va a haber una gran devaluación y te dicen lo pago en 12 cuotas, que decir que las últimas te las están dando, porque si va a haber una devaluación, pagar lo mismo en la cuota 11 o 12, quiere decir, ya ahí no va a valer nada el dinero, me la están regalando, pero compro corriendo. Digamos, ¿pero fue una mala decisión el plan ahora 12? Evidentemente no fue una mala decisión, porque ahí está el otro dato que podemos observar. ¿Qué pasó con el consumo? Justamente, a partir de octubre, noviembre, hubo un repunte interesante, entre otras cosas por el en septiembre se aplicó. Vos repasabas las 12. cifras de la hora 12. Impresionante. Es impresionante cómo ha repuntado la gente y te lo dicen en el comercio. En el comercio, con cualquiera que hables, esté parado políticamente donde esté, te va a reconocer que con la hora 12 hubo un repunte importante de las compras en todos los rubros. ¿Por qué pasa esto a partir de octubre? ¿Qué es lo que cambió en octubre que le cambió el clima a la gente, a la actividad económica? Evidentemente tuvo mucho que ver este cambio de actitud en el Banco Central, en las autoridades monetarias y financieras del país. Cuando
La presidencia del Banco Central, cuando se dio el recambio de Fábrega por Banoli, lo que pasó no fue solo un cambio de nombre, hubo un cambio de políticas en el sentido de que se abandonó una forma de acompañar que tenía el Banco Central a lo que estaba sucediendo. ¿Cómo era? ¿Cómo lo calificarías? Yo te diría, trataba de tener era una política, más que una política activa sobre el sector financiero, era acompañar y tratar de ir acomodando las cuestiones a eso. ¿Y la de ahora? La de ahora es una política mucho más agresiva, es decir, si hay problema con un dólar irregular, si hay problema con especulación financiera, se actúa. Se actúa. Busquemos saber quiénes son los que están atrás de esto. Y lo primero que tiene que hacer es un Banco Central, dice, bueno, a ver, dentro de su órbita, bancos, sociedades de bolsa, casas de cambio, empezar a analizar qué pasa con esos que están bajo la regulación. Y se empezó a encontrar que había muchas operaciones irregulares dentro de estas entidades. Empezaron a haber sanciones, empezó a haber un control muy estricto sobre todo con algún tipo de operaciones con exterior, como contado con liqui, dólar bolsa, todo eso que conocíamos nada más que por títulos o por referencias de las noticias económicas. Empezó a averiguarse a ver qué es esto, quién lo hace y cómo lo hace. Ahí se frenó también ese dólar ilegal. Se frenó totalmente el dólar ilegal, desaparecieron las operaciones porque se empezó a sancionar. La última novedad es que, porque hasta ahora había sanciones provisorias, la última novedad es que esta semana una de las más importantes casas de cambio, Cambio América, se le quitó directamente la licencia para poder operar. No se suspendió, sino que se la quitó. No, definitivamente se cierra Cambio América justamente por este tipo de irregularidades. Esa actitud es lo que cambió. En principio, toda la especulación con el dólar ilegal. Desapareció, no podemos decir que definitivamente, hay que seguir después con esto, pero evidentemente la desaparición de ese tipo de especulación, de las expectativas de que iba a haber una mayor devaluación, de que iba a ser un fin de año complicadísimo porque quién sabe a dónde se disparaba el dólar, es lo que hizo que la sensación esa de inestabilidad desapareciera y muchos empezaran a tomar decisiones de comprar, de vender, empezar a moverse la economía nuevamente. Es clarísimo que esto tuvo su impacto y aquellos que, inclusive desde el gobierno, por ahí hablamos de un año o más atrás, decían, el dólar ilegal no importa porque se maneja en un mercado ilegal, esto no afecta a la economía real. No, no, no. Sí afectaba, y afectaba, entre otras cosas, la formación de precios, porque quien podía decidir a qué precio vender, decía, y si el dólar blue está tan alto, quiere decir que va a seguir subiendo, yo por las dudas aumento, aunque a mí no me afecte directamente en los costos, y yo aumento para no quedarme atrás. Bueno, esto estaba sucediendo. Y ahora cuando se frenó el dólar blue, también se frenaron este tipo de aumentos por las dudas, ¿no? Así terminó el 2014, mucho más aliviado de lo que y bajó la inflación, además. Bien. El otro dato es que bajó la inflación como consecuencia de todo esto. Raúl, nos queda mucho por analizar y también todo lo que nos va a venir para 2015, como siempre, gracias.